Bueno, vamos a arrancar. La idea es compartir con ustedes un poco de qué se trata la materia, que empecemos a interactuar por esta vía y bueno, y que nos vayamos conociendo. Somos 82, así que la verdad que hay una buena convocatoria, estamos contentas. Muy bien, las profes ya nos presentamos, ustedes recibieron un videíto con la presentación de la cátedra, pero para recordar, Gabriela Ríos Gochal está a cargo de la materia, es la profesora que tiene a cargo de la materia, ella estuvo hablando con ustedes recién. Quien les habla, Eva Muguerza, le acompaño a Gaby en el desarrollo teórico, Tania Ruff y Rosana Abogado están a cargo de las prácticas, y Natalia, que les acaba de hablar, acompaña también a Tania y a Rosana como scripta, así que este es el equipo. Y bueno, un poco la idea. Esperen que se me llena la pantalla de cosas, ahí está. Bueno, la idea es que ustedes, yo creo que ya la mayoría está inscripto en el aula virtual, están anotados, si no están anotados tienen que hacerlo. En el aula virtual ustedes van a tener toda la bibliografía, la documentación, digamos, el contenido que nosotros vayamos generando en esta etapa para guiarlos en el estudio. Ya lo estuvimos haciendo, mandando anuncios de lo que iba a ser el día de hoy, de las cosas que ustedes más o menos tenían que leer, y bueno, de lo que vamos a compartir. Claramente estamos en un periodo, en una época que es rara, en la cual nos tenemos que adaptar todos, tener mucha paciencia, y bueno, comprender un poco la situación. Este periodo de aislamiento social, que es obligatorio, implica que nosotros cambiemos la forma de comunicar la materia. Y bueno, para eso la idea es tener habilitado un chat para consultas los lunes de 14 a 15 y subir estas especies de guías de estudio al aula virtual los lunes a las 16 horas. Y bueno, en la medida que este intercambio que estamos haciendo hoy tenga buen resultado, seguramente generaremos más encuentros para trabajar juntos por esta vía. Bueno, solo para repasar, para los que todavía no se sumaron al aula virtual, tienen en la página de inicio de la facultad. Ahora cambió un poco el formato, lo tienen por carrera. Te voy a silenciar de nuevo, ahí estamos, para los que recién ingresaron. Lo tienen ordenado por carrera, y bueno, y dentro de la carrera de trabajo social, en el primer año nos buscan a nosotros y nos encuentran en políticas económicas y rol del Estado. Muy bien. Esto es importante, adentro del aula virtual, una vez que ustedes ya ingresaron, tienen una sección que son anuncios y otra sección que son documentos y enlaces. En la sección anuncios es donde aparecen todas las informaciones que nosotros queremos compartir con ustedes y que les vamos a ir mandando, que ustedes reciben por mail también. Y en documentos y enlaces van a tener un directorio que se llama plan de contingencia, y ahí van a ir teniendo las guías de estudio que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de las próximas semanas. Bueno, yo no les puedo ver las caritas, pero me gustaría que en el chat vayan poniendo si se entiende más o menos lo que estamos hablando, lo que les estoy comentando. Si se van generando dudas, que lo escriban en el chat y las profes me van a ir diciendo como para ir guiando lo que yo les cuento este recorrido. Una acotación. Las clases de Zoom van a ser todos los lunes, y especialmente para las tutorías. No necesariamente nuestros encuentros teóricos van a ser vía Zoom.
Vamos a hacer clases virtuales, pero sin hacer foco en este sistema de aula virtual, porque la idea es que ustedes, los que no puedan ingresar a Zoom, también puedan seguir los contenidos que vamos dando con los otros recursos que nosotros ponemos a disposición en el aula virtual, es decir, lecturas de la bibliografía, la teoría de las fichas de cátedra, o algún video que nosotros podamos incorporar de apoyo del tema que estamos trabajando. Lo que sí vamos a tratar de que durante las opciones o las instancias de tutorías, que va a ser lunes de por medio, sí ustedes se unan por el Zoom, ¿sí? Entonces, la teoría la podemos seguir sin necesidad de estar en Zoom, para que se queden tranquilos, es decir, no necesitamos entrar a Zoom para poder ver los contenidos teóricos. Si ustedes siguen la clase con la bibliografía y las lecturas que nosotros recomendamos, ustedes pueden llevar y pueden incluso acreditar el porcentaje de contenido que vamos dando durante esta etapa. ¿Queda claro eso? Entonces, los que no pueden ingresar a Zoom o no pueden quedarse toda la clase de Zoom, no se preocupen, con leer el material es suficiente. Y los que nos puedan acompañar en todos los encuentros está perfecto, pero no es obligación entrar a esta clase para acreditar el contenido que nosotros hoy vamos a dar. ¿Está? Eso nomás. Buenísimo. Bueno, como les decía, lo importante ahora es lo que ustedes van a tener a disposición en el aula virtual. Ese es el contenido importante para ustedes y lo que ustedes van a tener que ir leyendo y estudiando en estas semanas. Bueno, en la situación normal, la materia estaba pensada para promocionar, obviamente a partir de la participación de ustedes en clase, de leer la bibliografía, de presentar trabajos prácticos, y bueno, y todos los requisitos que generaba esa situación. Ahora, en este nuevo esquema, todo eso está siendo reanalizado para ver cómo se le va a dar forma. Lo bueno es que nuestra materia es anual, con lo cual nos vamos a encontrar seguramente, si Dios quiere, en septiembre, y bueno, y ahí analizaremos cuáles son los mejores mecanismos para asegurar la continuidad en la materia de todos los que estuvieron ya participando y trabajando con nosotros este tiempo. Es decir, lo que les quiero decir es que esto no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado para la materia y para ustedes en conocimiento. Muy bien. ¿Por qué nos encontramos con esta materia cuando decidimos estudiar trabajo social? Es una cosa, economía de repente aparece como algo extraño y bueno, lo que nosotros queremos. Fíjense, en esta materia pretendemos iniciarlos en un proceso de razonamiento económico y familiarizarlos en el uso de los instrumentos del análisis económico, con el objetivo de lograr una formación crítica y reflexiva, y obviamente aplicarla al campo profesional del trabajo social. Es decir, la economía está en absolutamente todo lo que nos rodea, de manera que es importante que ustedes tengan conocimientos y aprendan a razonar dentro de la economía, no solamente para mejorar su desempeño como profesionales, sino para interactuar con otros profesionales el día de mañana. Y por supuesto siempre con una mirada crítica y reflexiva, porque para eso estamos en la universidad, y especialmente en la universidad pública. Así que bueno, la fuerte implicación de la economía como ciencia social en nuestras vidas y en los diferentes contextos sociales y políticos y culturales hace de la asignatura un buen referente del análisis de nuestra realidad. Esto es lo que les decía hace un ratito. En definitiva, la coyuntura económica tiene incidencia en nuestra realidad cotidiana y entonces es muy importante poder comprender
procesos económicos influyen en nuestro cotidiano, digamos. Vuelvo a silenciar a los que fueron agregando. Un comentario que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Si nosotros consideramos a la situación de pandemia que nos toca vivir hoy, nosotros podríamos hacer una reflexión relacionada con que es un problema únicamente sanitario o de enfermedad. Y sin embargo, una vez que nosotros estamos tratando de acomodarnos con el tema de la pandemia, ¿cuál es el principal problema que creen ustedes que va a quedar? ¿Se imaginan? Tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura. Entonces, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el rol del Estado ante esta cuestión que nos abarca y nos comprende a todos de manera involuntaria, porque nosotros no estábamos ni esperando una pandemia, ni preparados para entrar en una situación tan extrema como esta. Por lo tanto, el que se tiene que poner, digamos, al frente de esta cuestión es el Estado. ¿Y cómo se llama nuestra asignatura? Políticas económicas y rol del Estado. Entonces, a partir de analizar el rol del Estado en la economía, es que ustedes van a encontrar el sentido que tiene de por qué esta asignatura en esta carrera de trabajo social, que probablemente haya sido lo último que ustedes esperaban encontrar cuando eligieron la carrera, ¿no? Pero bueno, van a ver cómo la economía nos comprende a todos y nos abarca en todos los ámbitos de nuestra vida, y sobre todo la realidad que hoy nosotros tenemos que transitar. Tal cual. Y bueno, ¿cuál es la idea o cuál es nuestro objetivo? Que cuando termina la materia ustedes sean capaces de manejar terminología y razonamiento en relación al análisis de los principales temas que vamos a ir tratando en relación a la economía, obviamente. Y déjenme un segundo que sigo habilitando. Bueno, y también que sean capaces de lograr una formación crítica y ética que dé respuesta desde la economía a las nuevas exigencias en sus estudios y su vida profesional. Entonces, bueno, no quiero ser más redundante, me parece que quedó clara la idea, como les decía Gabriela y les explicaba yo hace un rato, la cuestión económica tiene mucha influencia y mucha injerencia en todas las dimensiones de nuestra vida, y es importante que podamos entender cómo funciona y que seamos capaces de tener una mirada crítica de los procesos que se van desarrollando o que se fueron desarrollando en términos económicos. Entonces, bueno, nuestra propuesta es animar y activar el interés por la economía para que sigas leyendo otras cosas, para que te cuestiones todo lo que puedas. Avanzar, evolucionar, crecer tiene mucho más que ver con formularnos nuevas preguntas que con pretender haber encontrado todas las respuestas. Entonces muchas veces es mucho más rico el contenido que nosotros podemos generar a partir de las preguntas que ustedes nos hacen y que nosotros nos hacemos que otra cosa. Entonces, bueno, esto es una invitación también a que ustedes participen, pregunten, intervengan de alguna manera y bueno, y todas las dudas que tengan, que nosotros podamos ir charlándolas, y muchas veces se van a desarrollar temas y contenidos a partir de estas participaciones. Bueno, te cuento, Gaby, que me acaba de avisar Zoom que no va a cortar la reunión, así que estamos tranquilas con el tiempo. Ahí será cuestión de que nos acomodemos nomás nosotras. Genial, pero en principio no más de las 4. Ok, listo. Muy bien, sigo admitiendo. Vamos 94, ¿eh? No sé cuánto es el límite de Zoom. Creo que 100, creo, ya vamos a ver si llegamos. 100 es el límite, sí. Bueno. El tema, me están preguntando si tiene fecha de entrega de los trabajos prácticos y la dinámica de trabajo.
les queríamos comentar con relación a las actividades, que las actividades tienen consignas precisas. Cuando nosotros planteemos una actividad, la actividad va a ser tal actividad, responder tal pregunta, hacer tal trabajo práctico, y va a decir hasta cuándo tienen tiempo de presentarlo y de qué manera lo tienen que presentar. Es decir, difícilmente pongamos algo que no diga cómo presentar y hasta cuándo tienen tiempo de presentar, ¿sí? Si nosotros no decimos que hagan algo, no lo hagan, porque no es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, la actividad en tareas, por ese medio es que van a tener que hacer la devolución. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos con el contenido teórico entonces. Vamos a arrancar con el módulo 1, que se llama Economía como Ciencia Social, enfoques, conceptos. Fíjense, ¿para qué sirve la economía? Todos los seres humanos tenemos que cubrir necesidades materiales para sobrevivir, y todas las sociedades necesitan organizarse para hacer frente a las mismas. Cómo resolvemos estos problemas y la forma en que nos organizamos para resolverlos constituye lo que conocemos como economía. Entonces, esto sigue sumando a lo que venimos charlando. En definitiva, todos tenemos que cubrir necesidades materiales para sobrevivir. ¿Eso qué significa? Que todos necesitamos tener algún tipo de ingreso que nos permita generar los consumos para, obviamente, que la subsistencia y el buen vivir, no solo para la subsistencia. Entonces, a todas las sociedades le pasa lo mismo, o sea, en todo el mundo sucede exactamente la misma cosa. Y en definitiva, todos los problemas que surgen a partir de esa situación tienen que ver con la economía. Bueno, esto, acá la idea, pero no sé si se animan a hacerlo por el chat o no, pero la idea era que en estas dos imágenes ustedes identifiquen cuáles titulares tienen que ver con la economía y cuáles, o sea, claramente no. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner sí o no. Dólar. El gobierno descarta pedirle al Fondo Monetario Internacional poder intervenir más. ¿Esa es una cuestión económica o no? Esa es la idea. Me imagino que todos pusieron que sí. Bueno, les leo otra. Todos pusieron que sí. Perfecto. Malvinas, una carta y 37 años de amistad. ¿Eso tiene que ver con la economía? Todos ponen uno que sí y otro que no. Bueno, en principio pondríamos que no sería la respuesta más evidente. ¿Sí? La idea es que los titulares son como obvios, digamos. Acá yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, pero yo veo muy borroso, pero por ejemplo, tiroteo entre federales y bonaerenses en Avellaneda. ¿Es un titular económico? Nayara no entendió. Bueno, la mayoría pone que no. Muy bien, perfecto. O sea, es un tema policial, digamos, si queremos. No necesariamente económico. Obviamente uno puede llevar el razonamiento al límite de decir, bueno, pero quizás el problema por el cual los tiroteos aparecieron era económico, probablemente. Pero la idea es, el titular, ¿habla de una cuestión económica o no? Entonces, en el caso de los tiroteos no habla de una cuestión económica directamente. Lo mismo que la Carta de Malvinas. Pero sí la situación del dólar. A ver, vamos a ver si hay alguna más. Acá tenemos otros. Por ejemplo, preocupante, se suma Coca-Cola al listado de empresas en crisis. ¿Es un titular que tiene que ver directamente con un tema económico? Todos contestan que sí. Muy bien. Perfecto. A ver, esta porque capaz que va a ser difícil porque no conocen la terminología, pero así les cuento. Sin déficit primario, pero el financiero muy alto. ¿Suena a economía?
Todos responden que sí. Muy bien. Gaby, yo volví a silenciar. Vos sacate. Ahí me vi, Ahí ahí está. ya me abrí. Sí, porque por ahí se van Pero todos contestaron que sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, River sigue de racha y le ganó a Talleres. Cuando vuelva el fútbol, esto es para... Cuando vuelva. Historia es Todos esta. ponen que no. Histórico, sí. No, ponen que no. Muy bien. El gobierno espera que el campo liquide 10.000 millones de dólares hasta septiembre. ¿Economía o no economía? Todos ponen que sí. Muy bien. Un sí grandote aparte, con el signo de Muy bien, exclamación. muy bien. Tribunal Electoral ratificó exigencia de internas en la UCR. ¿Es un titular económico? Y ahí está sí, no, no, sí. Hay ambigüedad en la respuesta. Bueno, es más vale político el titular. Tiene que ver con una cuestión de la Unión Cívica Radical, ¿sí? No tiene que ver Puede con ser, dijo una. directamente económico. Digo, acá no estamos buscándole darle vuelta al titular, sino simplemente decir, bueno, cuando uno lee en un golpe de vista, ¿esto es economía o no? Punto. O sea, tiene que ser como bastante evidente. Muy bien. Muy bien. Podemos interactuar. Políticas económicas y rol del Estado. Acuérdense que ese es el nombre de nuestra materia, ¿sí? Siempre acuérdense el nombre de nuestra materia cuando nosotros charlamos y cuando ustedes leen la bibliografía para darle el enfoque, ¿sí? Porque a veces uno lee un montón de cosas y se pierde en la lectura y en qué es lo importante. Y para nosotros siempre lo importante es llevar todo a lo que son las políticas económicas y a lo que es el rol del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, en políticas. ¿Qué es una política? Actividad o línea de acción que se propone para alcanzar ciertos objetivos. Y políticas económicas en particular. Voluntad del Estado o del gobierno de incidir en las variables económicas para alcanzar así ciertos objetivos deseados. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de políticas económicas, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de líneas de acción, ¿sí? Cuestiones que se quieren hacer, ¿sí? De una voluntad, pero que influye sobre variables económicas, ¿sí? Ese es el plus. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende lo que es una política económica? Bueno, muy bien. No contestan, así que no sé si... Entonces no sabemos. Ahí dicen que sí se entiende. Entonces, la idea es que las políticas económicas tienen que ver con acciones o líneas de acción que se buscan generar desde el Estado, desde el gobierno, para incidir, para influir en variables que son económicas, ¿sí? No estamos hablando de variables sociales ni políticas, sino que económicas, y en eso nos vamos a concentrar. Y por otro lado, el Estado, por Estado se entiende comunidad social con organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente. Entonces, eso es lo que entendemos por Estado. Seguramente ustedes en otras materias deben haber incorporado su concepto de Estado. Y rol del Estado, acá aparece un nombre que ustedes seguramente no conocen, que es el nombre de un economista muy importante, que se llamó Keynes, y que con él se explicita la relación de la teoría económica como base para orientar la intervención pública en la economía. Es decir, nosotros ya vamos a estudiar cuando nos volvemos a encontrar o cuando nos encontremos, que a lo largo de la historia del pensamiento económico hubo muchos economistas que pensaban que el Estado, el gobierno, no tenía que tener ningún tipo de participación en lo que era la actividad privada o la actividad económica. En cambio, a partir de Keynes, esa idea tiene un vuelco, tiene un giro,
donde en realidad se empieza a entender la importancia que tiene la participación del Estado en la economía y especialmente en lo que fue la salida de la crisis de los años 30. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En definitiva, el rol del Estado tiene que ver con cuáles son las cuestiones que el Estado considera que son importantes que sucedan en la economía y qué hace el Estado para llegar hacia esos lugares que le parece que está bueno que esté la economía. Y un aporte, Sí. si me permitís, Eva, Sí, sí, obvio. que tiene que ver con el rol del Estado, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer el Estado en función a la teoría económica que sustente ese Estado, digamos, vigente en ese momento? Entonces vamos a poder encontrar con que el Estado puede estar más presente o menos presente, y en ese sentido nosotros vamos a poder tener idea en función a la teoría económica que sustenta su decisión, ¿sí? Entonces, analizando nosotros el tipo de teoría económica que están aplicando, nosotros vamos a saber si el Estado va a intervenir más o menos en esa economía, ¿sí? Porque podemos encontrarnos con un gobierno que sustente una base liberal y bastante ortodoxa, entonces el rol del Estado se va a ir reduciendo. Y si nos encontramos con un Estado más intervencionista, basado en políticas keynesianas, entonces vamos a decir, el Estado tiene un rol más presente en la economía, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de conocer la teoría económica que sustenta la política que se está aplicando, vamos a saber si el Estado va a tener mayor o menor rol en esa economía. ¿Sí? Perfecto. Sí, una cosita, Eva. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosana y acompaño al equipo de cátedra de esta asignatura. La verdad que es una novedad para nosotros este intercambio de este modo, así que todos estamos aprendiendo también de estas instancias virtuales, así que nadie tenga vergüenza de por ahí esta primera interacción no le sale del todo como quisiera, pero que se anime también a experimentar como nosotros. En relación a esto que decía Eva, es fundamental para los estudiantes de la carrera de trabajo social empezar a tomar muy fuertemente estos conceptos que aparecen, ¿no? Política, Estado, gobierno, economía, aparecen normalmente como conceptos separados, ¿no? Conceptos que por ahí escuchamos, esto tiene que ver con una cosa, esto tiene que ver con otra cosa, y acá vamos uniendo, vamos hilando cómo tienen relación estos distintos conceptos que bien mencionaba Eva uno tras otro, ¿sí? Y que van a ser parte de las unidades y la forma de los conceptos centrales que vamos a transitar por toda la asignatura. Ustedes van a tener en otras materias quizás mayor profundidad del concepto quizás de Estado, como decía, ¿no? En sociedad y Estado van a discutir cuáles son los diferentes autores que trabajan la noción de Estado, y así van a trabajar en ciencias políticas, van a discutir un poco más de qué es política, y así a lo largo de toda la carrera. Pero aquí es necesario como que pongan así en nota y marquen en flúor y empecemos a desagregar que vamos a ir entendiendo, y como decía Gaby hace un ratito, quizás leyendo diferentes autores van a ver que no todos opinan lo mismo en relación a estos varios conceptos. Así que eso nomás, seguimos. Gracias, Rosana, por la intervención. Bueno, fíjense lo que dice esta diapositiva, ¿no es cierto? Acá dice, con lo que economizo en alfileres puedo comprar un carretel de hilo. Acá la palabra economía está asociada a una idea que es una idea de economizar o una idea de ahorro, ¿sí? Entonces, ese es un concepto obviamente que también es clave dentro de la economía, pero no es lo único. Entonces, a veces lo que nos va a suceder es que nosotros hay palabras
que las entendemos de una determinada manera, y en el ámbito de la materia le vamos a dar como un poco más de complejidad, ¿sí? Vamos a entenderlas un poquito mejor de qué se tratan. Entonces, economía es un poquito más que economizar o que ahorrar. Fíjense el origen de la palabra, ¿no? Oikos, economía, ¿no es cierto? Oikos significa casa y nomía significa reglas o normas. Es decir, el conjunto de reglas o normas que deben regir la administración de una casa. Esto fue escrito hace mucho tiempo, allá por los griegos, un filósofo en particular, Aristóteles, fue el que hizo como una primera aproximación a lo que significa esta palabra. Y esta palabra fue complementándose con otras y fue evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Fíjense cómo se entendía antes la economía. Antes se entendía como que en realidad se le llamaba economía política, no era economía sola, ¿sí? No era la palabra economía sola, sino que era economía política. En la antigüedad, la idea de la economía política era más amplia e incorporaba al sector público. O sea, el sector público, cuando decimos sector público nos referimos al gobierno, chicos. Surge esta definición: es el conjunto de normas para la correcta administración de los ingresos y gastos públicos. O sea, la economía política es el conjunto de normas que tienen que ver con la administración de ingresos y gastos del gobierno, del Estado, ¿sí? Nosotros le decimos ingresos y gastos públicos. En la modernidad se sustituye la denominación de economía política por economía solo, para quitarle toda la carga ideológica a la disciplina. Y entonces aparece como la ciencia que estudia cómo operan las leyes económicas en los diferentes sistemas económicos. Y acá, en realidad, lo que sucedió es que hubo, como les decía recién, una evolución del concepto. Es decir, ahora la economía es algo más que el gasto y el ingreso de los gobiernos, sino que es una ciencia. Y es una ciencia, ¿por qué? Porque estudia fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos? Fenómenos económicos, que nosotros lo vemos a través de leyes económicas. Entonces, les repito, es la ciencia que estudia cómo operan las leyes económicas en los diferentes sistemas económicos, que ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata eso. Estoy tratando de admitir a alguien más. Ahí está. Sí, hay que recalcar en este concepto también que las leyes económicas van a ser utilizadas o van a ser implementadas buscando un beneficio general, ¿sí? Es decir, eso es lo que debería considerar un gobierno cuando va a aplicar una ley, digamos, o las leyes económicas, ya que estas leyes lo que van a buscar es un bien mayor que seguramente va a estar en consonancia con algo que la sociedad está reclamando o está necesitando, ¿sí? Entonces vamos a ver leyes económicas con un objetivo específico. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la inflación, deberíamos pensar que las leyes económicas que van a influir en la inflación o en cualquier fenómeno económico van a ser para que beneficie de todos. ¿Estamos? Exacto. Muy bien. Y hablando de inflación y de problemas económicos, fíjense cómo se vinculan la economía y la política hoy. Es esto que les decía Gabriela, en definitiva hay una serie de problemas que tienen carácter económico, por ejemplo la pobreza, la inflación, el desempleo, que el gobierno o el Estado busca resolver a través de una herramienta que se llama política económica. Entonces, las políticas económicas van a estar orientadas a resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, para influir en la realidad económica se usan las políticas económicas que buscan resolver estos problemas y ver hasta dónde debe llegar la acción del Estado. Que fue esto que les comentaba Gabriela hace un ratito, en el sentido de que hay gobiernos que consideran que es muy importante la intervención o la participación del Estado, y entonces seguramente va a haber muchas regulaciones, va a haber muchas políticas orientadas a resolver los problemas económicos,
Y hay otros gobiernos que son de corte más liberal, que consideran que estos problemas se van a ir resolviendo solos a lo largo del tiempo, y entonces no hay tanta participación del Estado en ese sentido. Muy bien. Política económica. Trata de regular los hechos y fenómenos económicos, ¿sí? Es decir, las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica, con la finalidad de conseguir determinados objetivos. Entonces, ¿qué objetivos? Resolver esos problemas económicos que mencionábamos recién. No sé, Gaby, si querés comentar algo más hasta acá. No, que tiene que ver con esto justamente, con con el objetivo concreto, digamos, a definir o definido la política que se ha de implementar, ¿no? Entonces, se trata de, por ejemplo, hoy por hoy, si nosotros hablamos de cómo reactivar la actividad económica, tendríamos que ver qué política va a adoptar el Estado para poder reactivar la actividad económica en este contexto de crisis, ¿sí? Y qué efecto va a tener esa intervención en esos objetivos. Nada más. Claro, fíjense, vuelvo a ver si me deja volver para atrás. Fíjense lo que dice Gaby, ahora a la salida de esta pandemia. Vamos a tener más pobreza, vamos a tener más desempleo, vamos a tener una caída de la actividad económica, entonces claramente el Estado va a tener que tomar de alguna manera las riendas de la situación y plantear estrategias, políticas que permitan reducir el desempleo, generar más trabajo, reducir la pobreza, generar más ingresos para las familias. Entonces, todas estas cosas se espera que asuma la responsabilidad el Estado, especialmente después de una situación como la que estamos viviendo. Claro, además se trata de que el Estado no sea no solamente con una política logre todos los objetivos a la vez, sino son varias políticas que ha de implementar para ir alcanzando objetivos de manera no simultánea, puede ser simultánea, aunque no necesariamente de manera simultánea, ya que no siempre se pueden alcanzar todos los objetivos en el mismo momento o al mismo tiempo. Tal cual. Y fíjense, de la economía política a la política económica, ¿no? Cómo estamos transitando este camino. La política económica, expresada en lenguaje llano y aplicada por un gobierno, define los incentivos para la producción, la distribución de la riqueza y, por tanto, las posibilidades de consumo de la población. Entonces, la economía política era más una idea y la política económica tiene más que ver con la acción de generar estos incentivos o estas estrategias para resolver problemas como los que estamos planteando ahora. Entonces, bueno, acá tienen la conversación entre dos personas. Mi marido se quedó sin empleo. Este plan económico está hecho para unos pocos. No, está hecho para que pocos ganen y otros pierdan. Ah, está hecho por pocos para muchos. Bueno, no me compliques el panorama, pareces una economista, se dicen una a la otra. En definitiva, de lo que estamos hablando son de planes económicos, exactamente, de planificación y de qué herramientas utiliza el Estado para resolver los problemas económicos. Bueno, a ver, acá teníamos otra actividad, que esta me parece que no la vamos a hacer, porque es muy complicada para hacerlas con intervención acá. Entonces, concepto de economía. ¿Desde dónde lo miramos? Y acá volvemos a retomar una idea que acabamos de plantear que tiene que ver con el enfoque que cada gobierno le da a sus políticas y a sus estrategias de desarrollo y de crecimiento. Entonces, hay una división entre lo que se conoce como la ortodoxia en economía y la heterodoxia, ¿sí? Vamos a mirar un poquito de qué se trata esto. Perdón, nosotros decimos que son las dos caras de la misma moneda, porque en realidad estamos analizando el mismo problema o el mismo fenómeno económico
y lo vamos a poder mirar desde dos ópticas diferentes. Entonces vamos a estar hablando de lo mismo en términos de fenómeno económico, pero la forma de encararlo va a ser en función al lugar que yo elijo para encararlo, ¿sí? O desde la heterodoxia o desde la ortodoxia. Por eso nosotros planteamos que esto es, digamos, una forma de encarar la vida, si lo queremos ver, ya que lo que ustedes van a... No existe una forma de cómo encarar el fenómeno económico. Lo que sí ustedes pueden decidir en qué lado se quieren parar, ¿sí? O lo miran desde la ortodoxia o lo miran desde la heterodoxia, ¿sí? Entonces ustedes van a saber qué es cada cosa y en función a eso van a decir, bueno, me paro del lado de los ortodoxos o me paro del lado de los heterodoxos. Pero va a ser una decisión personal. No está bien ni mal. Son dos enfoques diferentes de lo mismo. Exactamente, son dos miradas que se hacen de la misma problemática. Entonces, para el enfoque ortodoxo, la intervención del Estado debería reducirse a su mínima expresión. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado debería participar muy poco en la solución de los problemas económicos, básicamente. Es el enfoque tradicional. Su estudio se centra en el intercambio de bienes, que a su vez orienta y define la división del trabajo, analiza el comportamiento individual y deduce comportamientos globales. Entonces, cuando les contábamos que a lo largo del pensamiento, de la historia del pensamiento económico, hubo como una evolución, hay una rama que es la rama principal del pensamiento económico, que es este enfoque ortodoxo, que considera que el Estado no debe intervenir en la actividad económica, o no debe intervenir mucho en la actividad económica, y que en definitiva la producción está orientada al consumo, y bueno, y un poco en función de eso se organiza, en función del consumo se organiza la producción, y a partir de la producción se organiza la división de trabajo, y son mecanismos relativamente automáticos que no requieren que nadie esté metiéndose en el medio. Es decir, que el Estado no intervenga en este proceso. Y acá, sí. Este enfoque ortodoxo hace énfasis en el comportamiento de los individuos, es decir, mira la economía y después lo proyecta a la sociedad basado en cuestiones personales o individuales de la economía. Entonces, es, digamos, considerado como un pensamiento egoísta, si se quiere, porque no analiza el bienestar general, sino analiza el bienestar individual y suponiendo que si a una persona le va bien con esa actividad, se puede proyectar a lo global, ¿sí? Entonces, este enfoque ortodoxo deja que cada uno busque por sí solo su bienestar personal, suponiendo que a partir de encontrar mi bienestar personal, cada uno busca lo mismo, entonces vamos a estar todos en un estado de bienestar general, ¿sí? Pero parte del individuo. Y busca justamente que el Estado no sea el que orienta principalmente la actividad económica, sino que más bien busca que cada uno se ubique por sí solo en el que más le conviene, ¿sí? ¿Y a partir de qué? Básicamente del intercambio y del mercado, en el mercado, digamos. Exactamente. Acuérdense, bueno, ya vamos a definirlo más adelante, pero acuérdense que mercado es el ámbito donde se producen los intercambios entre lo que llamamos oferta y lo que llamamos demanda, ¿sí? Es decir, entre las empresas y los consumidores. Entonces, básicamente, el enfoque ortodoxo le da muchísima importancia al mercado como el que va a orientar la actividad económica y no el Estado. Un poco para redondear lo que les decía Gabriela. Fue o es el enfoque dominante, es el neoclásico, y define a la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.
Es decir, en definitiva, la economía lo que hace es investigar la forma en que las personas asignamos recursos escasos a a cubrir un montón de necesidades. A ver, otro basamento tiene que ver con que la economía es el estudio de la elección racional. Entonces, aparte estas decisiones de cómo asignar recursos escasos a un montón de fines, también lo hacemos desde un punto de vista racional, dice la teoría neoclásica, ¿no es cierto? O sea, Claro, perdón, una cuestión que tiene que ver con que si yo quiero conseguir tengo, por ejemplo, un producto que todo el mundo quiere comprar, ¿sí? El fin, ¿cuál va a ser? Vender ese bien a los que me quieran comprar. Pero como yo sé que soy el único que tengo ese producto, quizás puedo hacer como un uso discrecional y a mi conveniencia de esos productos, entonces termino vendiendo a un precio que excede, digamos, el costo de producción. Entonces, digamos, es una cuestión personalísima, es decir, lo estoy haciendo yo y es mi derecho de vender y que si alguien tiene la plata para comprarme, yo lo pueda vender, ¿sí? Entonces, eso comprendería un enfoque neoclásico donde el fin justifica los medios, digamos, por decirlo así. Vender porque yo lo necesito, lo vendo, bueno, entonces me importa lo que tenga que pagar para poder vender. Si el objetivo último es la ganancia, eso me conviene a mí, ¿sí? Y pienso en mí. Y cada uno actúa así, desde su punto de vista, desde su enfoque, es una cuestión que me interesa a mí. ¿Estamos? Por eso es, digamos, enfocado en el individuo. Y que es lo que yo hago como individuo para obtener un beneficio que va a repercutir en mí. Si bien nosotros no descartamos que el hecho de vender un bien tiene un beneficio doble, porque el que compra también se beneficia, ¿sí? Pero la actitud es individual. ¿Estamos? Y el Estado no regula en nada eso. Claro, hay una especie de despreocupación acerca de la justicia en esa distribución, digamos. En definitiva, si el que produce ese bien lo quiere vender súper caro y hay alguien que está dispuesto a pagar por ese bien, entonces ya está resuelto el problema, digamos. Cuando a veces eso implica que haya un montón de gente que no pueda acceder a ese bien en particular, que es lo que le decía Gabriel. Entonces, bueno, ahí hay como una especie se puede generar algún tipo de injusticia en el mercado y eso no es considerado por el enfoque neoclásico, digamos. No es una preocupación que los intercambios sean justos o no, sino que se hagan los intercambios. Es un poco la idea. Bueno, el enfoque heterodoxo rechaza esta teoría tradicional, entiende que el Estado tiene un rol fundamental en el manejo de las variables de la economía, ¿sí? Acá dice macroeconómica, se refiere a las grandes variables o a los agregados que hay en la economía, como el desempleo, la pobreza, la inflación, los problemas que planteábamos hace un rato. Y define la un aporte acá. Cualquier enfoque que sea diferente al ortodoxo, lo podemos considerar como heterodoxo, ¿sí? No es que hay un solo enfoque heterodoxo. Cualquier enfoque que sea diferente a lo anterior, o sea, al ortodoxo, va a ser un enfoque heterodoxo porque propone algo diferente a lo reglado, a lo normado, a lo aceptado tradicionalmente, que es lo neoclásico, digamos, ¿sí? Quizás ese concepto de neoclásico les va a resultar un poco más conocido cuando nosotros veamos. ¿Quién está rayando? No sé. Quizás cuando el Estado, cuando el enfoque heterodoxo es diferente a lo que plantea el enfoque ortodoxo, cuando veamos pensamiento económico, esta distinción va a quedar bastante más clara también, ¿no? Desde el pensamiento económico.
Bueno, muy bien. Para los que están impacientes, no se preocupen que ya estamos terminando. Les contamos un poquito más del enfoque heterodoxo y ya los dejamos descansar por hoy. Me parece raro eso que hayan rayado la pantalla. Sí, no sé qué pasa ahí. Se supone que no se debería poder, pero bueno. Bueno, define la economía en función de las relaciones generadas en la producción y la distribución, actividades económicas que realizamos en sociedad, cuestiones relacionadas con nuestra manera de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados y consumir lo producido. Cómo nos organizamos para alcanzar los bienes que han de satisfacernos. Claro, en este enfoque, lo que nosotros podemos ver es que ya no es tan importante, no lleva la actividad económica regida por el beneficio personal, sino que parte de las necesidades sociales, ¿sí? De cómo una sociedad se organiza para llevar adelante la producción y asegurarse la reproducción social. ¿Qué es la reproducción social? Que esta sociedad siga por siempre, ¿sí? Es decir, que nosotros nos podamos reproducir. Entonces, este enfoque heterodoxo va a buscar que se actúe en sociedad, en organizar la sociedad para producir los bienes que esa sociedad necesita y a partir de eso asegurarse que exista por siempre, ¿sí? Entonces, este enfoque ya no es personal, no piensa en el individuo y lo que realiza el individuo para su beneficio personal, sino cómo se organiza para que la sociedad perdure. Y va a tener un rol fundamental el Estado para que esta cuestión sea posible, ¿sí? Puede ser a partir del intercambio, puede ser a partir del capitalismo que la solución venga, pero la forma de organizar la producción y las relaciones que se generan entre las personas va a ser la diferencia, ¿sí? Con una fuerte intervención del Estado, porque consideramos que el Estado es el único que, digamos, como ente superior, puede intervenir en beneficio de todos, ¿no? Eva, tenés silenciado tu micrófono. Sí. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. ¿Dejaste de compartir pantalla? Sí, ya está. Dejé de compartir pantalla para poder ver qué dudas o cosas hay. Bueno, ¿tenemos alguna consulta? Hay varios. Una Dice, cosita, Eva, me parece que ahí fueron mencionando varios en el chat, varios conceptos de los que vos fuiste mencionando cuando ibas desarrollando, que están buenos para que identifiquemos y vayamos precisando, que vamos entendiendo por cada uno de ellos, que muchos están desarrollados en el cuadernillo de la actividad 1 que tenían en el aula virtual. ¿Sí? Porque aparecía la cuestión de la producción, de la reproducción que decía hace un ratito Gabriela, distribución, riqueza, consumo, trabajo. O sea, cuando la profesora por ahí desarrolla un concepto más amplio, utiliza estos otros conceptos para explicar. Estaría bueno que cada uno vaya retomando eso para poder entender el concepto más amplio, porque si no a veces se nos escapa o podemos por ahí malinterpretar lo que se está queriendo decir. Entonces, en la guía por ahí tienen mayor precisión y los que no, podemos apuntar y tratar de consultar cuando hayan estas oportunidades. Gracias. Dale, buenísimo. Joana, ¿vos tenés una consulta? Porque hay una manito ahí, en lo que yo alcanzo a ver.
¿No? Ah, no. Una consulta, una pregunta que pone Sebastián, que dice, heterodoxia, intervención del Estado ante un abuso económico puede ser. O sea, cualquier intervención, cuando se trata de un abuso económico, en realidad es una falla de mercado, ahí necesariamente tiene que intervenir un ente superior, ya que el mercado lo que va a tratar es de que cada uno se arregle como pueda. Entonces, si nosotros planteamos un abuso, ¿sí? Estamos hablando de una falla del mercado, si una de las partes tiene mayor poder. Entonces, necesariamente el Estado va a tener que intervenir, el Estado o algún ente que corresponda, ¿no? Entonces, puede ser heterodoxia, pero depende, es como una generalización demasiado grande, ¿sí? Estamos hablando ya de una falla de mercado cuando el mercado no puede solucionar un problema y el abuso económico, ¿sí? Va a tener que solucionarse. El mercado te diría, arreglate. El Estado va a decir no. En una situación de abuso, cuando hay mayor poder de una de las partes, el Estado tiene que intervenir. ¿Estamos, Sebastián? Perfecto. A ver si hay otra cuestión acá que pueda decirles. Perfecto, me dice Sebastián. Sí, con relación a lo que decía la profe Rosana recién, todo esto está en el video de Clicksberg que les pusimos, en las páginas de Diego Guerrero y en las fichas de cátedra. Y también pusimos algo de ortodoxia y heterodoxia de un economista que es bastante más contemporáneo, que es Tombolini, y está cortito, es bastante amigable la lectura, porque, digamos, escribe lindo, así que también ayuda a poder entender estos conceptos. Y más allá de lo que implique la palabra, que ya son dos palabras diferentes, no diferentes, difíciles, ustedes van a ir acomodándose a este concepto de ortodoxia y heterodoxia a medida que nosotros vayamos transitando la asignatura. Porque siempre que aparece un concepto, vamos a ver si se lo ve desde la ortodoxia o desde la heterodoxia, para que ustedes digan a dónde les conviene pararse para analizar. Pero leyendo ese material que les decía Rosana, ustedes van a poder complementar todo lo que nosotros estuvimos hablando hoy, que en realidad si hubiese sido una clase presencial quizás hubiese sido más fácil para desarrollar, pero bueno, en este contexto hacemos lo que podemos. Sí, Diana dice si le recomendamos imprimir el manual de Diego Guerrero. No, no. No, que lea la compu o que imprima las primeras hojas, no necesariamente, todo es muy largo el manual. Y si lo puede leer en la compu, mejor, no hace falta, no impriman nada. Desde el punto de vista ecológico también conviene no imprimir. Me encanta acá lo que dice Lucas, hace un buen análisis. Dice que en definitiva la ortodoxia es elegida por la producción y la heterodoxia es elegida por el consumo, digamos. Pero bueno, en realidad vos podés pensar que la ortodoxia es elegida por los grandes productores, por los que ya tienen asegurado un mercado, una posición de mercado y una dominancia de alguna manera. Los pequeños productores, los que la tienen que pelear más, y obviamente que el consumidor muchas veces va a preferir cosas más parecidas a la heterodoxia, pero bueno. La heterodoxia no se centra en la producción, en el consumo, porque en ambos enfoques vamos a hablar de producción y de consumo, ¿sí? Lo que pasa es que el objetivo final desde el enfoque ortodoxo va a ser quizás el lucro, la ganancia personal, y en la heterodoxia va a ser la reproducción social, es decir, de qué manera la sociedad se asegura bienes para poder perdurar en el tiempo. ¿Estamos? Entonces yo me organizo en función a los bienes que necesito producir de la mejor manera posible. ¿Quién puede organizar la producción cuando es para todos, cuando es como bien común? En general es el Estado. Entonces por eso decimos que el Estado tiene un rol primordial cuando hablamos de heterodoxia, ¿sí?
pero porque el bien mayor es el bien de la sociedad, es el bien general. ¿Estamos? Y cuando hablamos de ortodoxia, esto está más enfocado a una unidad, ¿sí? Es decir, a una unidad productiva. Entonces, si esa unidad productiva se beneficia, y no importa lo que pase alrededor, contaminando, por ejemplo, el enfoque ortodoxo va a decir, bueno, lo que necesitamos es que produzca. Si contamina, bueno, es otra historia. El enfoque heterodoxo va a decir de qué manera nos organizamos para producir para la sociedad, es decir, sin contaminar. ¿Me explico? Claro, incluso desde el punto de vista de lo que necesita una sociedad, hoy a la mañana estaba participando en una charla donde explicaban, por ejemplo, que las notebooks en el mundo están escaseando, porque por motivo de la pandemia, las empresas compraron para sus empleados, para el teletrabajo, todas las notebooks que había. Entonces, ahora, a partir de la escasez de notebook, puede haber dos situaciones, o dos miradas desde el gobierno. Una que diga, bueno, las empresas solas van a empezar a producir más notebooks, que sería una visión ortodoxa, en algún momento van a producir más notebooks, porque hay demanda, bla, 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 o una mirada heterodoxa donde diga, bueno, vamos a incentivar la producción de notebooks porque nosotros necesitamos ahora tener computadoras para distribuir en las escuelas a los chicos y demás. Entonces esa es una Claro, más ortodoxa, más heterodoxa. de eso se trata, digamos. Si nosotros si ustedes pueden mirar el video de Bernardo Klicksberg que plantea de qué hablamos, les hago una aclaración. Los que se tengan que ir porque tienen otra clase, no hay problema, salen tranquilos, no hay obligación de quedarse todo este tiempo, ¿sí? Ya terminó la clase. En realidad vamos a seguir hablando de este tema. Los que se quieran ir se van y los que no se quedan. ¿Estamos? Bueno, continúo. Si nosotros hablamos del video de Bernardo Klicksberg, él hace justamente la distinción. Entonces pone como ejemplo la economía de Japón, que lo que busca es tener un PBI alto, en términos cuantitativos, un ingreso alto, muchas horas de trabajo, la mayor cantidad de gente posible empleada. Entonces, en términos numéricos, nosotros miramos y encontramos que es una economía que está perfecta. Tiene todos los indicadores que tienen que tener bien. Ahora, si nosotros pensamos después cómo vive la gente en Japón, la calidad de vida que tiene esa gente, entonces ahí decimos, perdón, ¿es tan importante lo numérico o también tenemos que prestar un poquito de atención al cómo vive esa sociedad? Y entonces ahí viene lo heterodoxo, ¿sí? ¿Qué hace el Estado para que la gente tenga mejor calidad de vida? ¿Sí? Entonces ahí cambia el enfoque. El Estado ya mira otros indicadores. Si esa gente es feliz, si está contenta con su trabajo, si tiene una familia y bueno, un montón de otras cuestiones que pueden tener que ver con lo cualitativo y no tanto con lo cuantitativo. Sí, Rosana. El audio, Rosana. No, no era la manito, sino asentiendo que lo que mencionás es en la búsqueda de los ejemplos que trae Klicksberg en el video, está bueno para contrastar estas visiones, ¿no? De en qué pone importancia una y otra, en qué acentúa, cuáles son los elementos, porque por ahí en el chat hacían alusión a uno de los elementos, que es la presencia del Estado, pero también hay otros elementos que hacen a la mirada, entonces está bueno seguir en el ejemplo que nos trae el video también. Y la manito era que muy buena la clase de Eva. Bien, bien. Bueno, chicos, en realidad es poco lo que podemos hacer en este contexto. Son más de 400 los inscriptos en el aula virtual, y ahora logramos 100 compañeros acá interactuando, así que estamos llegando a muy poca cantidad de gente. Pero si quieren hablar con la profesora Tania y Natalia, que estarían hablando de cómo continúa la clase del lunes que viene, yo me despido. Y gracias por la atención. Tania o Natalia o Rosana, no sé si quieren aportar algo. Hola a todos, a todas.
Bueno, estamos en estas clases, como decían las profes, no podemos llegar a todos los compañeros porque no es posible, digamos, desde la plataforma, no todos pueden conectarse. Obviamente seguimos con estas clases de tutoría a través de Zoom como una herramienta adicional, pero todas las consignas y todo el material que necesiten para el desarrollo de las actividades va a estar disponible en el aula virtual. El lunes que viene seguimos con otra hora de clases o media hora de clases, vamos a ir avanzando en los temas, esta vez vamos a poner un poco de énfasis en actividades prácticas también, como para que podamos entender e incorporar más los temas que estuvimos viendo, y también todas aquellas dudas que surjan a través de la lectura, de las actividades que ustedes van realizando en sus casas. Bueno, pueden anotar, pueden hacer ese ejercicio y lo pueden preguntar el lunes, ¿sí? Bueno, también está disponible el mail, ya saben, la mayoría tiene el correo electrónico, y de la cátedra, cualquier duda pueden escribir ahí, y todo lo estaremos comunicando a través de los anuncios del aula virtual, que también les llegan a sus correos, ¿sí? ¿Les queda alguna duda, algo que quieran saber? Por lo pronto el lunes nuevamente nos encontramos a las 3 de la tarde, les va a llegar nuevamente el formulario para que completen y el link para que entren a la reunión, ¿sí? No sé si Recuerden también, chicos, a ver, ahí está, ahora sí me ven. Estamos disponibles a través de las redes sociales, ¿sí? Que por ahí les resulta un poquito, en cuanto a consultas, digo, ¿no? Si quieren hacer una consulta cortita, algo breve, pueden escribirnos al chat del Instagram, ¿sí? Instagram más que nada estamos usando en este momento, así que eso, recordarles que vías de comunicación tienen muchas, así que pónganse a trabajar y van escribiendo a medida que van teniendo algún inconveniente, alguna duda, y nosotros le vamos a ir respondiendo. Cabe recordar, como lo dijo la profesora Gabriela, que las consignas en el aula virtual son precisas. No les pedimos más que eso, que lo que está escrito, y también está detallada la fecha de entrega de cada una de las actividades, digamos la fecha límite, y cómo lo tienen que hacer, que siempre va a ser a través del aula virtual. Sobre todo considerando que los dominios .edu, .ar, como es la del aula virtual, no les consumen datos del celular, entonces es de más fácil acceso para la mayoría, ¿sí? Bueno, sin más, me parece que nos despedimos, terminamos la reunión y nos vemos el próximo lunes entonces. Estén atentos al aula virtual. Un cariño grande para todos y todas. Chao.